Buenos días. El día de hoy pues vamos a ver cómo hacer la comprobación de las leyes de Kirchhoff. Entonces, ya sea si están llevando el laboratorio o en clase, podemos comprobarlo mediante este circuito. Entonces, ese circuito es diferente al que a lo mejor tienen por ahí en clase o en laboratorio, pero bueno, vamos a comprobar este. Entonces, van a dibujar el circuito en el multisim. Entonces, recuerden que para medir la resistencia total, la resistencia equivalente total, pues es la resistencia que estamos viendo desde la fuente. Entonces, por lo tanto, desconectamos la fuente y colocamos en lugar de la fuente mi multímetro en ohms. Entonces, aquí yo ya estoy midiendo lo que es la resistencia equivalente. Posteriormente, podemos también simular lo que es el voltaje. Recuerden que tenemos que hacer una conexión en paralelo con el elemento que me interesa para poder nosotros censar el voltaje. El multímetro está en paralelo con la fuente, por ejemplo, para poder censar su voltaje. Nosotros sabemos que vale 36 volts, pero bueno, aquí lo comprobamos con el multímetro. Entonces, cada uno de los elementos está formando una conexión en paralelo con el multímetro. Para medir corriente, nosotros formamos lo que es una conexión en serie con el elemento que me interesa. Entonces, aquí como R4 y R3 están en serie, nosotros solamente conectamos un multímetro y aquí estoy censando la corriente que pasa por esta rama, la corriente total y la corriente que pasa por cada resistor, haciendo una conexión en serie con el elemento que me interesa. Y posteriormente tenemos lo que es la medición de potencia. Recuerden que nuestro wattmetro tiene 4 pares de terminales. Uno, hay que censar el voltaje, hay que hacer una conexión en paralelo con el elemento que me interesa. Y la otra, pues es lo que censa la corriente y tenemos que realizar una conexión en serie con el elemento que me interesa. Entonces, ya que yo llene lo que es mi tabla con mi simulación, entonces me quedaría así. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues hacer la comprobación mediante cálculos. Entonces vamos a comenzar y comprobamos si nos da el mismo resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es llenar la tabla. Entonces uno de los valores que no teníamos era la resistencia equivalente. Por lo tanto, vamos a sacar una resistencia equivalente. Entonces nosotros podemos observar que R1 y R2 están en paralelo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, comparten dos nodos al mismo tiempo, que sería este nodo y este nodo de aquí. Y también nosotros sabemos que la resistencia R3 y R4 se encuentran en serie porque la corriente, si tundos es una corriente imaginaria aquí, pues va a ser la misma para los dos elementos y comparten entre ellos un solo nodo. Entonces aquí yo voy a calcular una resistencia llamada Rx que me va a representar a R1 y a R2 y una resistencia llamada Ry. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo Rx? Rx va a ser igual a los inversos de a la suma de los inversos de mis resistencias que están en paralelo, que sería R1 y R2. Entonces, Rx va a ser igual a 10 más el inverso de esos dos elementos y el inverso. Entonces, Rx, si yo calculo esto, me da un total de 6 ohms, ¿sí? Y aquí, pues ya tenemos lo que es Rx. Ahora vamos a comprobar lo que es Ry. Ry, pues como los elementos están en serie, pues sería la suma de los elementos en serie, que es R3 y R4, que tienen el valor de 10 y 2. Entonces, este valor va a ser de 12 ohms. Y aquí yo ya tengo mi resistencia equivalente total. Posteriormente, lo que puedo hacer, pues es calcular lo que es mi resistencia equivalente total. Entonces, lo vamos a calcular a continuación. ¿Ok? Entonces, aquí mi resistencia Rx y Ry se encuentran en paralelo, ¿verdad? Están compartiendo dos nodos al mismo tiempo. Entonces, voy a calcular lo que es la resistencia total. La resistencia total, pues como están en paralelo, sería Rx a la inversa más Ry
el inverso y el inverso de esto. Entonces R total me va a dar 4 ohms. Y bueno, aquí comprobamos que sí nos dio igual que nuestra simulación. Entonces de aquí, ¿yo qué puedo calcular? Pues como en mi último circuito, pues tengo el valor de la fuente, tengo el valor de la resistencia equivalente total, puedo calcular la corriente total. Entonces la corriente total va a ser igual a 36 entre 4, es decir, la ley de Ohm, y esto me da un total de 9 amperes. Y bueno, comparado con mi simulación, aquí vemos que nos dio lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo calcular? Si se fijan, me regreso al circuito anterior y yo voy a tener aquí la corriente total. Va a llegar a este punto y se va a dividir hacia, vamos a llamarle IX y la IY. Entonces podemos calcular esas dos corrientes. ¿Por qué? Porque tengo el valor del voltaje. Si se fijan, la fuente de voltaje está en paralelo con Rx y Ry, y si nosotros recordamos, los elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, yo puedo calcular la corriente. Entonces vamos a calcular la corriente Ix, que sería el voltaje de 36 entre Rx, que vale 6. Entonces la corriente IX me da un total de 6 amperes. Voy a calcular lo que es IY y sería pues el mismo voltaje de 36 entre Rx, que es de 12. Esta operación me da 3 amperes. Entonces aquí yo ya tengo las dos corrientes que pasan por Rx y Ry, pero si nos vamos a la rama donde tengo la resistencia equivalente total Ry, me representa elementos que están en serie, ¿verdad? Entonces yo ya tengo la corriente que pasa por esa rama, pero ¿qué me falta? Las caídas de voltaje. Entonces con esta corriente, que es la de la rama que pasa por ahí, puedo calcular el voltaje en R3 y el voltaje en R4. El voltaje en R3 entonces sería la corriente IY, que es la que pasa por ese lazo, ¿verdad? Entonces sería, por esa rama, sería la corriente IY multiplicada por la resistencia R3, ¿sí? Que esto es 3 amperes por 10, perdón. El valor de la resistencia 3 es de 10, ¿verdad? Entonces aquí nos dan 30 volts. Vamos a calcular la caída de voltaje, que sería los mismos 3 amperes, porque como están en serie la misma corriente, por el valor de la resistencia R4, que es de 2. Entonces aquí pues me da 6 volts. Entonces si nosotros vamos a nuestra tabla y comparamos la simulación, pues aquí tengo los valores de 30 y 6, que son los que me dieron aquí. Ahora, vamos otra vez aquí a la rama donde tenemos IX. Entonces, IX nos pasa por dos elementos que nos representan la resistencia Rx, que son elementos que están en paralelo. Entonces, la corriente es distinta, vamos a calcularla. Tenemos el voltaje. ¿Por qué tenemos el voltaje? Si se fijan, en este circuito sabemos que el voltaje en Rx es de 36, pero si nos regresamos al circuito anterior, nosotros observamos que la fuente de voltaje está en paralelo con R1 y en R2. Es decir, yo puedo dibujar el circuito para observar esto. Este sería R1, este sería R2 y este sería R3 y R4. Si se fijan, no cambió la conexión, porque en el circuito de arriba, todo este de aquí es el mismo nodo, es A, que es el que está representado aquí. Y por la parte de abajo, pues tenemos este siguiente nodo, que podemos llamarle nodo B, nodo A y nodo B. Y tenemos un tercer nodo, que es el que conecta R3 y R4, que está aquí. Entonces tenemos los mismos nodos, pero es más fácil observar que la fuente de 36 está en paralelo con ¿quién? Con R1 y en R2. Entonces, por lo tanto, el voltaje
en la caída de voltaje pues es de 36, pero ¿qué nos faltaría? Pues calcular la corriente I1 y la corriente I2, ¿ok? Entonces vamos a calcular la corriente aquí. La corriente I1 sería ya tenemos la caída entonces de voltaje, entonces, perdón, la corriente, ya tenemos el voltaje, entonces vamos a calcular la corriente en I1, que sería el voltaje de 36 entre la resistencia equivalente, perdón, entre la resistencia de 10, que es R1, y la I2 sería 36 entre 15, ¿verdad? Entonces la corriente I1 nos da un valor de 3.6 y la corriente I2 nos da un valor de 2.4 amperes, ¿sí? Si nos vamos a la tabla, pues vemos que efectivamente tenemos estos valores y también el voltaje es de 36 y la corriente pues que va por R3, que es IY, pues es de 3 amperes. Y ahí tenemos todos los valores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues la multiplicación, que acuérdense que la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces aquí podemos calcular la potencia en cada resistencia multiplicando pues los valores que nos dieron. Entonces multiplicaríamos 36 por 3.6 y efectivamente nos da 129. Y así vamos a también 36 por 2.4 y nos da el valor de 86. 30 por 3 pues nos da 90 y 6 por 3, 18. Entonces también podemos multiplicar 36 por 9 y nos va a dar 324. Entonces hasta aquí nosotros ya llenamos nuestra tabla con cálculos. Ahora vamos a hacer la comprobación, que es el tema que nosotros nos compete en este momento. Déjenme, voy a borrar el pizarrón para poder realizar los cálculos, las comprobaciones. Ok, entonces aquí vamos a comprobar primero lo que son la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a marcar los lazos. Entonces tengo un lazo que empieza en V1, va por esta parte, pasa por R1 y regresa a V1. Ese es mi lazo 1. Posteriormente vamos a marcar el lazo 2, que sería, empieza en la fuente de voltaje, pasa por R2 y regresa a V1. Recuerden, un lazo es una trayectoria cerrada sin pasar dos veces por el mismo punto. Vamos a marcar la otra trayectoria en color verde, que sería empezando también por la fuente de voltaje y va a pasar por R3, R4 y regresa. ¿Ok? Entonces vamos a generar la ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff para el lazo 1. Entonces sería la elevación, que es el voltaje 1, menos el voltaje en R1. Esto debe ser igual a 0, porque recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de las elevaciones más las caídas en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Entonces aquí yo sustituyo los valores. ¿Cuánto vale el voltaje? V1 vale 36 y el voltaje en R1 pues es de 36. Y esto me va a dar igual a 0. Y aquí se comprueba la ley. Ahora vamos a pasar al lazo número 2, que es el que tenemos en color rosa. Entonces el lazo 2, tengo la elevación que es V1 menos la caída de voltaje en la resistencia 2. Esto debe ser igual a 0. El voltaje en V1 es de 36, el voltaje en V2 es de 36. Entonces aquí ya comprobé el segundo lazo. Entonces ahora vamos a comprobar el tercer lazo. Me dice que la elevación, que es de 1 menos el voltaje en R3,
menos el voltaje en R4 es igual a 0. Esa es mi trayectoria cerrada. Sustituir los valores sería 36 menos el voltaje de R3 que es 30 menos el voltaje en R4 que es 6. Esto me da 0. ¿Ok? Y ahí se comprueba la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos falta? Pues vamos a comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces aquí voy a borrar los lazos. Vamos a marcar nuevamente los nodos. Entonces, habíamos dicho que teníamos este nodo de aquí, ¿verdad? Vamos a llamarle nodo A. Recuerden que el nodo es la unión de dos o más elementos. Entonces, si tenemos puro cable, pues es el mismo nodo. Entonces, aquí sería el nodo B y este de aquí el nodo C. Entonces, vamos a marcar las corrientes. Tenemos lo que es la corriente total y esta se va a dividir en la corriente I1, corriente I2 y la I3, porque llega a este nodo y se divide en esas tres corrientes. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran, en un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo. ¿Ok? Entonces, aquí ¿quién está entrando al nodo? Pues I total. ¿Y quién sale del nodo A? Pues es I1, I2 y la I3. Entonces aquí sustituyo valores. La corriente total es de 9, I1 vale 3.6, la I2 2.4 y la I3 3. Si yo hago esta suma, pues me va a dar 9. Entonces aquí se comprueba para el nodo A. Vamos a comprobar el nodo B. Entonces en el nodo B, ¿quién está entrando? Si se fijan, pues está entrando I1, I2 y la I3. ¿Y quién sale? La corriente total o la corriente de salida, que es la misma. Entonces sería I1 más I2 más I3 es igual a I total. Sustituyo los valores que son los mismos de la tabla y pues me da igual a 9. Y aquí se comprueba. ¿Qué nos falta? El nodo C. Entonces en el nodo C, ¿qué corriente está entrando? Pues I3. ¿Y qué corriente sale del nodo? I3, como son elementos en serie, pues es la misma, ¿verdad? Entonces sustituyo valores, pues I3 vale, la corriente I3 o la corriente que pasa por esta rama que le habíamos puesto IY, pues es la misma, la de 3. ¿Sí? Y ahí ya puedo comprobar lo que son las leyes de voltajes de Kirchhoff. Entonces, si ustedes están llevando el laboratorio, esta es una manera en que tienen que entregar los cálculos.